de 2016. Originales. Ortomolecular Sonora. Las vitaminas y el suplemento alimenticio que tu cuerpo necesita. Presenta. Los lunes de Proceso. Periodismo sin concesiones. Salvar al general a cualquier costo. Vaya balazo de Proceso. Y ahí está el general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. El PAN quiere rescatar a Fox y a calderonistas. Es la otra nota importante, principal de las muchas que trae Proceso, ¿sí? Y a ver, vamos con la primera, Lupita, vamos con la primera. Ahí está. Los mensajes sobre Cienfuegos, gobernadores del PRI y el amigo Osorio, entre comillas, el amigo Osorio, porque es lo que dice uno de los mensajes que se envían mutuamente un par de personas que se dedican al tráfico de estupefacientes. Fíjese que, bueno, la Fiscalía General de la República dijo que no había nada que procesar ni investigar al general Cienfuegos. Y no solo eso, sino que la Secretaría de Relaciones Exteriores subió el expediente, ¿sí? Una parte del expediente, 751 páginas, y luego subió otras tantas, que al parecer es lo que les envió el gobierno de Estados Unidos. Y bueno, cosa que no les gustó a los norteamericanos, ¿sí? Y en ese, yo estuve leyendo unas partes, ¿sí? de ese expediente, estuve leyendo unas partes de ese expediente, y ahí vienen transcritas muchas de las grabaciones que hubo de los mensajes, ¿sí? De WhatsApp, ¿sí? Que sirvieron de base a la DEA para presentarle al fiscal general de Estados Unidos la situación y decirle: necesitamos detener a esta persona. Y el fiscal dijo: a ver, voy a analizarlo. Y el fiscal estimó que si era pertinente, se lo pidió a un juez, y un juez estimó que si era pertinente, y bueno, y procedieron a detener en una llegada a Los Ángeles del general Cienfuegos, ¿sí? Bueno, eso es lo que sirvió de base, pero la fiscalía dijo: no hay nada que perseguir. El viernes 15, por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Cancillería, a ver si podemos poner ahí, Lupita, la introducción, estaba abajito. La Cancillería reveló el informe que el gobierno de Estados Unidos le envió en octubre último sobre las pruebas con las cuales justificaron la aprehensión y el intento de juicio contra Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Si bien la 4T desestimó la información y acusó a la DEA de fabricar el caso, una revisión sobre las 751 cuartillas del expediente da cuenta que también altos funcionarios militares y civiles presuntamente están ligadas con el narco. En la nota firmada por Mathieu Tourlier, acucioso reportero de Proceso, dice: el 24 de octubre
de 2016, una duda penetró la mente del capo Juan Francisco Patrón Sánchez, conocido como H2. El delincuente le dio vueltas hasta tener dolores de cabeza y de la incertidumbre le nacieron las ganas de venir matando gente. Esto que está poniendo aquí en la introducción el reportero en el primer párrafo, viene, todo esto viene en varias de las imágenes de WhatsApp, ¿sí? De los mensajes que compartieron ahí esta persona con otra. El hombre estaba convencido que desde finales del año anterior pagaba regularmente sobornos millonarios al general Salvador Cienfuegos Cepeda, entonces titular de la Sedena. A cambio, recibía protección de quien identificó como el padrino de su grupo criminal, organización que nació de la escisión del cártel de los hermanos Beltrán Leiva, que en aquel entonces operaba con impunidad en Nayarit. Y bueno, pues por ahí se va el artículo. Recuerden ustedes que quien fue fiscal o procurador todavía en Nayarit, un señor de apellido Beitia, está en la cárcel ahorita en Estados Unidos, porque pasó de Tijuana a San Diego y entrando a San Diego lo detuvieron. Ya está procesado, ¿sí? El siguiente artículo dice: Estados Unidos enfurece. Si quieres avanzarle, Lupita, el siguiente artículo. Estados Unidos enfurece y amenaza con reanudar la cacería contra el general. México y Estados Unidos abren un nuevo capítulo en su confrontación por el caso del general Salvador Cienfuegos, luego de que la Fiscalía General de la República exoneró al secretario de la Defensa Nacional del entonces presidente Enrique Peña Nieto, y de quien la Cancillería publicó el informe que recibió del gobierno estadounidense contra el militar mexicano. El Departamento de Justicia acusó a la 4T de violar un tratado y amagó con reiniciar el caso si el gobierno de México no lo hace. Pues no lo hace, no lo hizo y ya no lo va a hacer, ¿eh? Pues miren, yo les decía el día que salió esta nota en los portales de internet, la misma tarde, yo les decía que lo están presentando como una gran noticia, pero noticia no es, ¿eh? Yo creo que la gran mayoría de los mexicanos y las mexicanas pensábamos que pues, no lo iban ni siquiera a investigar, ya no digamos procesar, ni a investigar. Este artículo está firmado por J. Jesús Esquivel, que es el corresponsal de Proceso en Washington, y está fechado en Washington. Cuando repatriaron a México al general retirado Salvador Cienfuegos Cepeda, fiscales generales del Departamento de Justicia y agentes de la DEA, que es la Administración Antidrogas de los Estados Unidos, retuvieron las grabaciones gracias a las cuales acusaron de narcotráfico y lavado de dinero al extitular de la Sedena, contra quien aún pueden abrir nuevas investigaciones, porque no cerraron, ¿eh? Lo dejaron, como se dice en el argot jurídico, sub judice, pendiente de la justicia todavía. Mediante la Operación Padrino, como bautizó la DEA a la investigación que durante más de una década realizó sobre los presuntos nexos del exjefe del ejército con el narcotráfico, los agentes estadounidenses interceptaron una presunta conversación clave para el caso. Contamos con una grabación interceptada que implica directamente al general mexicano con el tráfico de drogas, dijeron a este semanario y a un diario estadounidense de circulación nacional, fiscales del Departamento de Justicia a principios del año pasado. Esto salió en el Proceso 2294.
La Operación Padrino hurgó la supuesta relación de Cienfuegos con la fracción del cártel de Sinaloa, comandado por los hermanos Beltrán Leiva, desde que el general, ahora en retiro, estaba asignado a la 9ª Región Militar en Acapulco, entre 2007 y 2009, desde entonces lo andan investigando, ¿sí? Algo pasa ahí, Lupita, porque estamos viendo ortomolecular, presenta, a ver si, ahí está, sí. Esta nota es muy importante porque nos está relatando la reacción del gobierno norteamericano y está diciendo que unos fiscales le confiaron a Proceso hace más de, pues, el año pasado, ¿sí? Hace un año justamente, le confiaron a Proceso que estaban investigando al general desde 2007, ¿sí? Cuando estaba como jefe de la 9ª Región Militar en Acapulco, ¿sí? En la conferencia de prensa matutina del viernes 15, ahora se metió Tatiasca, Lupita. En la conferencia matutina del viernes 15, el presidente de México y el secretario de Relaciones Exteriores fueron cuestionados respecto a lo que sabían o no antes de la captura de Cienfuegos Cepeda el 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles, California. El presidente acusó a la DEA de fabricar delitos contra el general retirado, mientras que Ebrard dijo que con las pruebas entregadas por Estados Unidos no fue posible acusar penalmente al exmilitar, aunque dijo que, comillas, aún hay elementos por analizar. En sus respuestas, evitaron mencionar que el gobierno mexicano sí estuvo enterado de las investigaciones, pues luego de conocer la existencia de la Operación Padrino a principios de 2020, Proceso buscó a 2 altos funcionarios del gobierno de López Obrador y a uno de la Fiscalía General de la República. Ninguno de los consultados dijo saber del caso, pero en ese momento se enteraron de lo averiguado. Hasta ese momento, por este semanario, incluida la supuesta existencia de la grabación interceptada por la DEA. Entonces, fíjense, el reportero de Proceso entrevistó a unos fiscales de Estados Unidos el año pasado y estos le dijeron, te vamos a decir lo siguiente, pero no lo publiques, ¿sí? Y le dijeron que desde 2007 estaban investigando al general Cienfuegos Cepeda. El reportero pues, cumplió su palabra. Si no la cumple, pues ya no le vuelven a dar, si no cumple la palabra de que esto es confidencial y es off the record, no le vuelven a compartir nada, ¿eh? Y esto lo digo y hago énfasis porque si al gobierno mexicano, el gobierno norteamericano le confió un expediente y lo dio a conocer cuando no era para publicación, la pregunta es, ¿le va a volver a compartir información sensible Estados Unidos a México? Pues yo tengo mis dudas. El caso es que al reportero Esquivel, los fiscales norteamericanos le confiaron que había una investigación contra el general Cienfuegos, quien fue secretario de la Defensa Nacional, pero lo empezaron a investigar desde que estaba en Acapulco como jefe de la 9ª Zona Militar, con sede ahí en el puerto, ¿sí? O sea, más de 10 años investigándolo, ¿sí? Entonces el reportero, fiel a su promesa, no divulgó nada, pero se dedicó a reportear. Y fue con 2 funcionarios de Relaciones Exteriores
un funcionario de la fiscalía, seguramente de buen nivel, y les dijo, oye, sé esto, ¿qué saben ustedes? Y los 3 funcionarios, 2 de la Cancillería y 1 de la Fiscalía, dijo, nada. La pregunta es, ¿los 2 funcionarios de la Cancillería fueron con Marcelo Ebrard a decirle que al reportero de Proceso les había confiado eso? ¿El funcionario de la Fiscalía fue con Alejandro Gers Manero, fiscal, a decirle, oiga, señor fiscal, fíjese que el reportero de Proceso me dijo que estaban investigando desde 2007 al general Cepeda? Yo creo que sí. Yo creo, pues a lo mejor no, pero yo creo que sí. Sí, bueno, partiendo de la premisa de que sí, estos funcionarios le dijeron a sus respectivos jefes lo que les dijo el reportero de Proceso, la pregunta es, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de López Obrador, y con la cercanía que tiene, es a una de las pocas personas que escucha desde hace más de 10 años Andrés Manuel. A veces le hace caso y a veces no, pero siempre lo escucha. Marcelo Ebrard, yo lo conozco muy bien, interactué mucho con él por ahí el 2005, 2006. Es un tipo muy inteligente, es un estratega, es un tipo muy claro, ¿sí? Es un tipo muy bien plantado, ¿sí? Él le hablaba de tú a tú a López Obrador, quien fue su antecesor en la jefatura de gobierno, ¿sí? Marcelo le dijo con todas sus letras, yo lo sé de manera directa, le dijo con todas sus letras al candidato derrotado en ese momento, López Obrador, 2006, le dijo, no tomes Reforma, no hagas plantón en Reforma. Lo escuchó López Obrador y se fueron a dormir. Y en la madrugada, con las órdenes de López Obrador, ya estaban las huestes obradoristas y muchos perredistas, los perredistas fueron los que sostuvieron este plantón por instrucciones de López Obrador, ¿sí? A contrapelo de lo que el recién electo jefe de gobierno del Distrito Federal le había dicho al recién no electo presidente de la República, López Obrador. Bien, entonces, ¿fue Marcelo o no a decirle a Andrés Manuel, esto y esto me dijeron 2 de mis funcionarios, de confianza, por supuesto, del reportero Proceso? Yo pienso que sí. Y Alejandro Gers Manero, fiscal, no fue con el presidente y le dijo, señor presidente, fíjese que me dijeron esto. Yo pienso que sí. Entonces, yo pienso que sí sabía el gobierno de López Obrador, sí sabía el presidente, pues. Y no hizo nada hasta que detuvieron al general Cienfuegos en el aeropuerto de Los Ángeles. Y ahí en la foto que puso Lupita, a ver, regresa la Lupita. En la foto parece que Andrés Manuel me está escuchando. Ahí más abajito está Andrés Manuel. Hasta arribita, ahí está. Parece que Andrés Manuel me está escuchando y me dice, pues sí sabía ahí. ¿Y qué? Sí sabía. ¿Sí? La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de desacreditar la investigación de la DEA contra el general Cienfuegos casi causó la ira del gobierno de Estados Unidos, que vía Nicole Navas Oxman, vocera del Departamento de Estado, amenazó con reiniciar el enjuiciamiento. Esto dice un reportaje de Patricia Dávila, que dice se acabó el romance con Trump, que ahí está más adelantito, Lupita. Sí, está en uno de los recuadros. La Fiscalía de Brooklyn acusó al general mexicano de traficar drogas y lavar dinero entre diciembre del 15 y febrero del 17, cuando presuntamente protegió al H2, un capo surgido de las cenizas del cártel de los hermanos Beltrán Leiva, en declive desde 2010 tras la captura y muerte de sus líderes. Las autoridades estadounidenses mostraron miles de mensajes de la plataforma BlackBerry como prueba de los señalamientos. El romance
que los presidentes de México y Estados Unidos sostuvieron desde el 1 de diciembre de 2018, cuando López Obrador asumió el poder, termina abruptamente a unos días del miércoles 20, fecha en que Donald Trump abandonará la Casa Blanca. Y luego más adelante, Lupita, está una foto de Donald Trump. ¿Sí? Golpe de salida. Y parece que me está escuchando Donald Trump ahí, vean lo que me está escuchando y dice, sí, me voy, pero como dijo el general MacArthur, o como dijo Terminator, come back. Voy a regresar. Dice, bueno, pues a lo mejor sí, o a lo mejor no, dependiendo de qué digan los senadores norteamericanos. Y luego más adelante, Lupita, está una foto de Ebrard, que sí, ahí está, mira, clarito, clarito se nota que nos está escuchando, sobre todo cuando dije que seguramente Ebrard le dijo a López Obrador lo que le había comentado a sus gentes de confianza, el reportero de Proceso, y parece que está diciendo, pues sí le dije, pero ya lo conoces. Sí le dije, pero pues ya lo conoces y pues yo cumplo con decirle ya que haga de ahí para adelante, pues qué, no puedo hacer nada más que decirle. Es lo que yo me figuro que me está diciendo el canciller Marcelo Ebrard. Y más adelante está un artículo sobre Va por México, esta coalición, dicen algunos, contra natura de PRI, PAN, PRD. Va por México la lucha por las candidaturas opositoras. Y vemos ahí una foto de donde se ve al dirigente del PAN, Marco Cortés, ¿sí? Y dice la introducción, en la elección de junio próximo, la alianza Va por México, PAN, PRI, PRD, intentará parar el proyecto de la 4T. Mientras tanto, ya comenzó la rebatiña, dicen los italianos, por las candidaturas. Los expanistas de México Libre, de Felipe Calderón, le ponen precio a su retorno. Los amigos de Vicente Fox y el propio expresidente buscan candidaturas por mayoría y plurinominales. Aspirantes, entre comillas, ciudadanos, como Demetrio Sodi y Gabriel Cuadri, exigen que se les postule. Y Ricardo Anaya pretende relanzar su proyecto presidencial. En un artículo de Álvaro Delgado, dice, con Ricardo Anaya como su principal estandarte y Margarita Zavala como símbolo de reconciliación tras la estruendosa ruptura de 2018, el PAN examina un elenco de aspirantes a diputados federales que involucra hasta al expresidente Vicente Fox, al litigante Diego Fernández de Ceballos, diría
mi abuela materna, chulas firmas, y a incondicionales de Felipe Calderón, entre quienes, además de su esposa, se incluye su hermana Luisa María, a su amigo Ernesto Cordero y a su exsecretario Jordi Herrera. Miren, de acuerdo a mi valoración, el presidente López Obrador ha hecho muchas cosas muy criticables y que a mi juicio van en contra del país. Pero tiene una gran ventaja, ¿sí? Que quienes encabezan la oposición partidista, ¿sí? Son personajes como estos y otros por el estilo que, híjole, impresentables. Ricardo Anaya, el propio Felipe Calderón, Diego Fernández, Vicente Fox, que en los 6 años pues, prácticamente hundió al país. Felipe Calderón, que en los 6 años llenó de sangre a este país y bueno, y se sigue llenando de sangre. ¿Sí? Entonces son impresentables. Miguel Ángel Yunes, ¿sí? Son impresentables. Entonces, yo creo que muchos ciudadanos y muchas ciudadanas, cuando ven que lo que estas personas opinan del presidente tienen razón, se dan de topes y dicen, ¿cómo puedo estar coincidiendo con esas personas que tan malos gobiernos hicieron? Es una de las tragedias de este país, que quienes están encabezando en este momento la oposición tienen una calidad moral y una calidad política por los suelos. Con la promesa de arrebatarle a Morena y a sus aliados la mayoría en la Cámara de Diputados, el PAN de Cortés renunció a su espíritu municipalista y logró lo inédito, aliarse formal y legalmente con el PRI, tal como lo aconsejó un grupo de personajes encabezados por Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín. La avanzada de Fox en el PAN es Ramón Muñoz Gutiérrez, quien fue jefe de la oficina de la presidencia en su sexenio y a quien Cortés contrató desde hace 5 meses para elaborar un plan estratégico para las campañas y la cohesión interna. Pues menudo dilema que va a tener la ciudadanía, ¿eh? Decir, bueno, pues ¿por quién voto? ¿Por quién voto? La verdad es que no hay mucha tela de dónde cortar. Y por último, bueno, vámonos a la siguiente, Lupita, más adelante, por ahí, un artículo de Karina García. AMLO, y con eso terminamos, ya para irnos, ahí está. AMLO víctima de sus propios candados. Nomás les voy a leer la introducción y a ver si la comentamos en estos días. Dice, ante las denuncias de la oposición contra las conferencias de prensa matutinas y las medidas del INE para inhibir la posible injerencia en los próximos comicios federales, el presidente López Obrador se dice atacado en su libertad de expresión. Sin embargo, la oposición le recuerda que él, como candidato opositor a la presidencia en 2006, fue uno de los impulsores de las reformas electorales de 2007 y 2008, que acotan las actividades y los mensajes de los funcionarios federales. Como ocurrió con sus antecesores en la presidencia, López Obrador es señalado de utilizar sus conferencias matutinas para influir en las elecciones del próximo 6 de junio en favor de Morena y sus candidatos, con casi 538 conferencias desde que asumió el cargo. ¿Sí?
la veintena de recursos jurídicos interpuestos por la oposición para limitarlas o cancelarlas no ha tenido éxito, pero el INE le aplicó los candados que él mismo, cuando fue opositor, impulsó en la reforma electoral de 2007-2008 para acallar a los servidores públicos durante las campañas y así evitar injerencias de los gobiernos en los comicios. Pues ahí dejamos proceso. Fíjense, cuando subimos a la Cámara de Diputados, yo le comentaba algo a mis compañeros diputados, tantos a los de mi partido como a los de otros partidos. Yo les decía, no legislen pensando que siempre van a estar en el poder, que siempre van a tener la presidencia municipal, la presidencia de la República, la presidencia de la República o la gubernatura, ¿sí? No legislen pensando así, ¿sí? Porque muchas veces los diputados del PRI, los partidos del PRI, ¿sí? Tenían 14 diputados de 33, no tenían mayoría, pero hacían propuestas que reforzaban mucho más allá de lo permitido al gobierno del Estado. Y yo les decía, a ver, si ustedes creen que esta medida es correcta, háganlo, o sea, promuévanla, ¿sí? Pero si creen que es correcta porque ahorita son gobierno, no la promuevan porque no van a ser gobierno siempre. Y bueno, pues el 2009 el PAN le quitó el gobierno, ¿sí? Al PRI. Entonces, López Obrador como opositor 2007 y antes, él dijo que no hablen los presidentes, que no hablen los gobernadores. Incluso hubo una frase que le costó mucho. Algunos piensan que hasta le costó algunos votos, ¿sí? Le dijo al presidente Fox, le dijo, cállate, chachalaca, le dijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Fox se metió mucho en las elecciones. En ese tiempo la prohibición era mucho menor. Entonces López Obrador, después de que ya no ganó, promovió a través del PRD reformas electorales para que los presidentes no intervinieran. Eso lo hizo. Yo conozco directamente todo esto, ¿sí? ¿Sí? Porque no sé, a lo mejor él pensaba que nunca iba a llegar a la presidencia o pensaba que llegando la iba a respetar. Pues ahora ya es presidente de la República y esas reformas que promovió, que fueron candados, que a muchos pueden no gustarle, ¿sí? Pero ahí están en la ley y una ley que promovió el propio López Obrador. Ahora esos candados se le aplican al propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Tomamos nuestro separador y lo colocamos. Bienvenido al mundo de las vitaminas. Nutrición ortomolecular. Te ayuda a obtener una nutrición óptima, de acuerdo a tus características personales. No existen enfermedades, solo deficiencias nutricionales. Visítanos en Facebook, @ortomolecularsonora, o escríbenos al correo electrónico ortomolecular.sonora@gmail.com. Te atiende la terapeuta Lilia Diana Miranda, diplomada en acupuntura, homeopatía y biomagnetismo. Fórmulas originales. Café Tapiasca, el café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico, sembrado, cultivado y cosechado por mujeres náhuatl en la tierra de Zongolica, Veracruz. Disfrútalo mientras te ponen bella en Ludic Salón y solicítalo al 6622-336232. Café Tapiasca, auténtico de altura.